Hola, ¿cómo están? Me llamo Ramsés Barbosa, soy anestesiólogo cardiovascular. Soy uno de los profesores del Diplomado de Anestesia Cardiovascular para Cirugía No Cardíaca. Los invitamos al próximo diplomado, empezamos el 1 de marzo y los informes con gusto se los hacemos llegar. Vamos a revisar rápidamente uno de los talleres que hacemos en el diplomado, que es una ecocardiografía para ver si el paciente tiene o no alguna alteración a nivel cardíaco. Vamos a hacer algunas ventanas para external eje corto y largo, el apical 4, 5 cámaras, el 2 y el 3 cámaras y el subcostal. Con esto nosotros podemos determinar de una manera muy rápida la contractilidad de las cámaras cardíacas, si existe o no alguna patología en las válvulas. Vamos a poder medir el ITB del tracto de salida. Medimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y de esta forma podemos calcular el gasto cardíaco para determinar si el paciente tiene o no alguna patología. También vamos a medir vena cava inferior para saber si el paciente puede o no tener algún problema de polemia. Entonces, en el paraesternal eje largo lo vamos a hacer entre el segundo y el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo. Para sacar el eje largo vamos a hacer la muesca del ultrasonido dirigido hacia el hombro izquierdo del paciente y de esta forma nos va a dar esta imagen. En esta imagen nosotros vamos a poder observar el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula aórtica, inmediatamente antes de la válvula aórtica el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es la ventana ideal para que nosotros podamos hacer una medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Lo vamos a medir máximo 1 centímetro antes de la válvula aórtica y lo vamos a medir del endocardio del septum interventricular hacia la válvula aórtica. ¿De acuerdo? Esto es donde vamos nosotros a poder medir el tracto de salida. Entonces lo medimos de forma rápida y vemos que tenemos un tracto de salida de 2 centímetros prácticamente. Ahora, lo que vamos a ver aquí también es movilidad del septum interventricular, de la pared libre del ventrículo izquierdo y la apertura y cierre adecuado tanto de la válvula mitral como de la válvula aórtica. Haciendo una rotación del transductor de 90 grados, es decir, dirigido hacia el hombro del lado izquierdo del paciente, vamos a obtener el eje corto del ventrículo izquierdo, en donde vamos a observar el ventrículo izquierdo en su porción basal, que es donde vamos a observar la válvula mitral, la apertura y cierre de la valva anterior y posterior de la válvula mitral. Por medio del tilting vamos a ir observando también en esta parte el ventrículo izquierdo en su porción media. Sabemos que es la porción media porque observamos los músculos papilares y si seguimos haciendo el tilting vamos a observar el ápex del ventrículo izquierdo. Entonces ahí vemos el eje corto, el apical, el medio, el basal, y si seguimos haciendo tilting hacia el hombro vamos a observar la válvula aórtica en su eje corto. Ahí observamos las 3 valvas de la válvula aórtica. Entonces en esta imagen vamos a ver ventrículo derecho, aurícula derecha, válvula tricúspide. Aquí alcanzamos a ver la válvula pulmonar y el tracto de salida del ventrículo derecho, así como un corte en el eje corto de la válvula aórtica con las 3 valvas correspondientes. Bien, ahora vamos a ir a un apical 4 cámaras. Este lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal, en la línea entre la línea axilar anterior y la línea medio clavicular, y ahí observamos. Vamos a modificar la profundidad y en esta imagen lo que vamos a observar es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septum interventricular, pared libre del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, válvula tricúspide y válvula mitral. Entonces, en esta imagen lo que nosotros podemos medir es el desplazamiento sistólico del anillo tricuspideo o TAPSE. Para esto vamos a utilizar el modo M, vamos a ir al anillo lateral de la válvula tricúspide y ahí está.
Vamos a optimizar la imagen. Ahí. Perfecto. Ahí. Ahí está. Y entonces para medir el TAPSE nos vamos a ir de la mesosístole, es decir, del punto más alto, hacia la telediástole, en donde vamos a observar el desplazamiento o vamos a medir qué tanto se desplaza el anillo tricuspidio para determinar si tiene algún problema de tipo ventrículo derecho. Y vemos ahí un TAPSE de 28, entonces se encuentra normal. Ahora vamos a nuevamente a observar el 4 cámaras y vamos a abrir la quinta cámara para medir el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos que tener en cuenta que el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo se debe de medir cuando está perfectamente alineado, no más de 20 grados con respecto a la línea del volumen muestra. Entonces tomamos aquí el volumen muestra, venimos al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es inmediatamente antes de abrirse la válvula aórtica, y hacemos la medición. Ahí nos va a dar un espectro y lo que nosotros tenemos que hacer es perimetrar ese espectro. Entonces vamos a hacer la medición, vamos a seleccionar el trazo del ITB del tracto de salida y vamos a perimetrar desde la línea base toda la periferia del espectro que nos está dando y nos va a dar un ITB de 21 centímetros para poder nosotros determinar si el gasto cardíaco. Entonces, si teníamos un tracto de salida de 2 centímetros y tenemos un ITB de 21, vamos a poder medir el volumen sistólico, que se va a hacer sacando el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y después lo multiplicamos por el ITB. El área del tracto se saca 3.14 por el radio. Si sabemos que el diámetro fue de 2, el radio es de 1 y por lo tanto el área del tracto de salida es 3.14. Si 3.14 lo multiplicamos por el ITB, que en este caso nos dio 21, tenemos un volumen sistólico de 65 mililitros. Eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca del paciente y de esa forma vamos a obtener el gasto cardíaco de nuestro paciente. Entonces, ahí donde tenemos el 4 cámaras, vamos a rotar 90 grados nuestro transductor para poder obtener un 2 cámaras. Lo único que hacemos es hacer una rotación antihoraria de 90 grados y ahí podemos nosotros observar un 2 cámaras, en donde solo vamos a observar el ventrículo, las cavidades izquierdas, tanto ventrículo izquierdo como aurícula izquierda. En esta parte observaríamos ventrículo izquierdo, válvula mitral y aurícula izquierda. Si nosotros movemos el transductor, también podemos sacar una imagen que se llama 3 cámaras, que nuevamente abrimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. Y finalmente vamos a ir a medir una ventana que se llama subcostal o subgifoidea, en la cual nosotros vamos a irnos inmediatamente debajo del apéndice gifoides, vamos a insonar hacia el mediastino, hacia donde se encuentra el corazón, y ahí vamos a observar entonces una ventana subcostal, en la cual nosotros vamos a observar ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, la válvula mitral y la válvula tricúspide. En algunas ocasiones vamos a poder observar también aquí un 5 cámaras que se agregaría la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta ventana es la ideal para que nosotros podamos observar o medir algún derrame pericárdico. Vamos a hacer una rotación antihoraria de 90 grados y vamos a observar entonces dirigido hacia el apéndice gifoides y vamos a observar la desembocadura de la vena cava inferior. Aquí observamos la vena cava inferior, el atrio derecho, y a 2 centímetros de la desembocadura de la vena cava inferior nosotros vamos a poder medir la colapsabilidad de la vena cava inferior. Entonces ahí observamos el diámetro en inspiración, en expiración, y haciendo una regla de 3, es decir, el diámetro mayor menos el diámetro menor entre el diámetro mayor multiplicado por 100 nos va a dar
la colapsabilidad de la vena cava inferior. Y bueno, eso es lo que nosotros les enseñamos a sacar en este taller. Les enseñamos a hacer algunas otras mediciones de acuerdo a los conocimientos previos que traigan ustedes. Si no traen ningún conocimiento de ecocardiografía, los vamos llevando de la mano para que sean capaces de sacar todas estas ventanas de una forma rápida y de esa forma hacer una evaluación de la hemodinámica que tenga nuestro paciente en la sala de quirófano. Si vemos, el paciente siempre se mantuvo en decúbito supino y no es necesario ponerlo en decúbito lateral para poder hacer estas ventanas. Gracias y esperemos verlos en el curso.